Bienvenidos hermanos una vez más a este estudio bíblico, Palabras de Vida Eterna, en su bloque número 10, Pastoral Social de la Iglesia. El día de hoy estaremos reflexionando sobre el tema la responsabilidad del cristiano en la política. Invoquemos pues al Espíritu Santo diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la paz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El tema de hoy, pues, la responsabilidad del cristiano en la política. Nosotros como cristianos tenemos que descubrir el papel que nos toca jugar en la vida política, rompiendo con todos esos prejuicios sociales y priorizando sobre todas las cosas la obediencia a Dios. Cuando conversamos de política, la mayoría expresamos que la política es sucia y que se aprovecha de los demás. Pero la realidad es que la política no es eso, sino que nosotros la hacemos así. Entonces, ¿puede o no un verdadero cristiano trabajarle al Estado, militando en un partido o practicar la política sin miedo a corromperse? Pues aquí vamos a tratar de dilucidar las respuestas para esta pregunta. La Iglesia Católica venera a varios santos, servidores del Señor, que participaron de manera activa en la política y en los gobiernos. Un ejemplo de ello es Santo Tomás Moro, quien murió por no estar a favor del divorcio del rey Enrique VIII de su esposa Catalina para casarse así con Ana Bolena, siendo en ese tiempo Tomás el canciller del rey, afirmando con su muerte que el hombre no se puede separar de Dios, como la política no se debería separar de la moral. ¿Cuál fue la actitud de nuestro Señor Jesucristo frente a la política? Lo primero que hizo nuestro Señor Jesucristo fue resaltar la dignidad de la conciencia del hombre por encima de toda la política, esta dignidad que pertenece a Dios. Nuestro Señor Jesucristo además denunció la maldad y la injusticia, clamando siempre por esa justicia social de los pobres. Jesucristo resalta la dignidad de la conciencia del hombre. Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículo del 15 al 22, donde la palabra de Dios nos dice: los fariseos se movieron para ver juntos el modo de atrapar a Jesús en sus propias palabras. Le enviaron pues discípulos suyos junto con algunos partidarios de Herodes a decirle: Maestro, sabemos que eres honrado y que enseñas con sinceridad el camino de Dios. No te preocupas por quien te escucha, ni te dejas influenciar por nadie. Danos pues tu parecer. ¿Está contra la ley pagar el impuesto al César? ¿Debemos pagarlo o no? Jesús se dio cuenta de sus malas intenciones y les contestó: hipócritas, ¿por qué me ponen trampas? Muéstrenme la moneda que se les cobra. Y ellos le mostraron un denario. Entonces Jesús preguntó: ¿de quién es esta cara y el nombre que lleva escrito? Contestaron: del César. Jesús les replicó: devuelvan pues al César las cosas del César y a Dios lo que corresponde a Dios. Con esta respuesta quedaron muy sorprendidos, dejaron a Jesús y se marcharon. Palabra de Dios. Podemos ver pues cómo nuestro Señor Jesucristo les da esta respuesta llena de sabiduría a estas personas que le querían engañar. Por lo tanto, hay que quitar esa falsa interpretación que dice que la iglesia no debe meterse en la política y solo dedicarse a las cosas de Dios. Recordemos que la política y las leyes políticas son las que rigen nuestra sociedad y son las que hacen que una sociedad o sea justa o sea injusta. Y la iglesia siempre va a estar a favor de la justicia, del lado del pobre, del lado de los más necesitados. Jesús nos dice otra cosa muy importante en esta cita bíblica. Hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por lo tanto, nosotros como cristianos
Si participamos de la política, debemos de estar conscientes de que nuestro corazón y nuestra conciencia moral y cristiana le pertenecen solamente a Dios y no a ningún político, ni a ningún partido, ni a ningún gobierno. Especialmente cuando estos gobiernos o estos partidos van en contra de nuestros principios como verdaderos cristianos y de la voluntad de Dios. El Señor en su palabra nos invita a obedecer a las autoridades. La carta a los Romanos, capítulo 13, versículo del 1 al 2 nos dice: cada uno en esta vida debe someterse a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios, y los cargos públicos existen por voluntad de Dios. Por lo tanto, el que se opone a la autoridad se rebela contra un decreto de Dios y tendrá que responder por esta rebeldía. Palabra de Dios. En ningún momento la palabra de Dios o el Señor nos invitan a desobedecer a esas autoridades que rigen las leyes de nuestro país. Pero sobre todo esto está nuestra conciencia cristiana y nuestros derechos ciudadanos. Cuando los gobiernos nos obligan a vivir en contra de nuestra conciencia, debemos de dar a Dios lo que es de Dios, porque es triste decirlo, pero es la realidad. No todos los gobiernos del mundo están al servicio de Dios, y es el diablo el que les da poder a los que le sirven. Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 11, donde la palabra nos dice: busquen lo que agrada al Señor. No tomen parte en las obras de las tinieblas, donde no hay nada que cosechar. Al contrario, denúncialas. Palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros estamos llamados a obedecer la voz de Dios, a dejarnos guiar por nuestra conciencia cristiana y a saber que ninguna ley humana está por encima de esa conciencia y esa moral que Dios nos enseña. Jesucristo en las Sagradas Escrituras no solamente anunció la justicia, sino que también fue capaz de denunciar la injusticia, de denunciar la violencia, de denunciar las falsedades, como decimos popularmente, sin pelos en la lengua. El Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículo del 13 al 36, nos dice: por lo tanto, hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes cierran a la gente el reino de los cielos. No entran ustedes, ni dejan entrar a los que querrían hacerlo. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes recorren mar y tierra para ganar un pagano, y cuando se ha convertido, lo transforman en un hijo del demonio, mucho peor que ustedes. Hay de ustedes que son guías de ciegos. Ustedes dicen: jurar por el templo no obliga, pero jurar por el tesoro del templo sí. Torpes y ciegos, ¿qué vale más, el oro mismo o el templo que hace del oro una cosa sagrada? Ustedes dicen: si alguno jura por el altar, no queda obligado, pero si jura por las ofrendas puestas sobre el altar, queda obligado. Ciegos, ¿qué vale más, lo que se ofrece sobre el altar o el altar? ¿Qué hace santa la ofrenda? El que jura por el altar y por lo que se pone sobre él. El que jura por el templo, jura por él y por Dios que habita en el templo. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes pagan el diezmo hasta sobre la menta, el anís y el comino, pero no cumplen la ley en lo que realmente tiene peso: la justicia, la misericordia y la fe. Ahí está lo que ustedes debían poner por obra sin descartar lo otro. Guías ciegos, ustedes cuelan un mosquito, pero se tragan un camello. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes purifican el exterior del plato y de la copa después que la llenaron de robo y violencia. Fariseo ciego, purifica primero lo que está dentro y después purificarás también el exterior. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes son como sepulcros bien pintados, que se ven maravillosos, pero que por dentro están llenos de huesos y de toda clase de podredumbre. Ustedes también aparentan
como que fueran personas muy correctas, pero en su interior están llenos de falsedades y de maldad. Hay ustedes, maestros de la ley, fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los hombres santos. También dicen, si nosotros hubiéramos vivido en tiempos de nuestros padres, no habríamos consentido que mataran a los profetas. Así ustedes se proclaman hijos de quienes asesinaron a los profetas. Terminen pues de hacer lo que sus padres comenzaron. Serpientes, raza de víboras, ¿cómo lograrán escapar de la condenación del infierno? Desde ahora les voy a enviar profetas, sabios y maestros, pero ustedes los degollarán y crucificarán, y a otros los azotarán en la sinagoga o los perseguirán de una ciudad a otra. Al fin recaerá sobre ustedes toda la sangre inocente que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, al que ustedes mataron ante el altar dentro del templo. En verdad les digo, esta generación pagará por todo eso. Palabra de Dios. Como podemos escuchar, estas son una de las declaraciones más fuertes de nuestro Señor Jesucristo, echándole en cara a los fariseos poderosos de ayer y a los fariseos poderosos de hoy ese momento de hipocresía y de falsedad que vivían. Le llaman 6 veces hipócritas, 4 veces ciegos, le llama raza de víboras, les dice que cuelan un mosquito y se tragan un camello y los nombra como sepulcro blanqueado. Esos fariseos de ayer pueden ser precisamente los mismos políticos de hoy, los mismos políticos que hacen que el pueblo se vaya perdiendo, los mismos políticos que hacen que el pueblo siga sufriendo, los mismos políticos que son unos hipócritas, como dice el Señor, que recorren mar y tierra para ganar personas que le siguen y los transforman en un hijo del demonio, como dice la palabra. Esos que son guías de ciego, esos que te invitan a decir que vale más el partido que Dios, esos que te hacen blasfemar, esos que te hacen atacar la iglesia, esos que te hacen ser injusto con el prójimo. Pero como dice Jesús, cada uno de ellos son guía de ciego, cada uno de ellos recibirán su paga, cada uno de ellos esperarán y cosecharán lo que han sembrado, y al final les llama serpiente, raza de víbora, y les pregunta cómo lograrán escapar de la condenación del infierno. ¿Cómo lograrán escapar estos señores que han sido elegidos por el pueblo para servirle al pueblo y que no lo hacen? ¿Cómo lograrán escapar de ese castigo que realmente se merecen? Y como dice el Señor, Él sigue enviando personas cristianas, personas de fe, personas que anuncian y denuncian los errores de estos políticos, pero que también son perseguidos y son azotados, como dice la palabra, son encarcelados, son encerrados o son desaparecidos en muchas partes del mundo. Por eso es importante darnos cuenta de que la iglesia siempre va a seguir el ejemplo del Señor. El cristiano puede y debe participar en la política siéndole fiel a Dios, como dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 33, donde la palabra nos dice: Jesús le contestó otra parábola. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos. La levadura que toma una mujer y la introduce en 3 medidas de harina. Al final, toda la masa fermenta. Palabra de Dios. Ese debe ser el cristiano en la política. Esa levadura que va a fermentar esa masa. Esa levadura que le va a dar el sabor cristiano, que la va a hacer crecer en bien. Esa levadura en medio de esa masa estéril, que va a ser productiva esa masa, que rinda más, y no solo que rinda más, sino que rinda para todo, especialmente para los más necesitados. La iglesia
no tiene partido. Nuestra bandera es Jesucristo, pero por fidelidad a Cristo no puede pertenecer a ideologías que se opongan a su fe. La iglesia no tiene partido, su bandera es Cristo, pero por fidelidad a Cristo no puede pertenecer a ideologías que nieguen el derecho a la vida, que apoyen el aborto, que apoyen el mal, que practiquen la injusticia, que fomenten la desigualdad social. No puede pertenecer a la iglesia, porque Jesús nos ha enseñado que una persona vale más que cualquier ley ante los ojos de Dios. El Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo del 1 al 11 nos dice: Jesús por su parte se fue al monte de los olivos. Al amanecer estaba ya nuevamente en el templo. Toda la gente acudía a él y él se sentaba para enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La colocaron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer es una adúltera y ha sido sorprendida en el acto. En un caso como este, la ley de Moisés ordena matar a pedradas a la mujer. ¿Tú qué dices? Le hacían esta pregunta para ponerlo en dificultades y tener algo de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como ellos insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le arroje la primera piedra. Se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta que se quedó Jesús solo con la mujer que seguía de pie ante él. Entonces se enderezó y le dijo: mujer, ¿dónde están? Ninguno te ha condenado. Ella contestó: ninguno, Señor. Y Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no vuelvas a pecar. Palabra de Dios. Podemos ver a través de esta enseñanza cómo nuestro Señor Jesucristo valora más a la persona humana que a la ley. ¿Qué decía la ley? Que muera apedrada. Pero el Señor nos dice que el ser humano está por encima de cualquier ley. Que la ley se hizo y las instituciones se hicieron para servirle al hombre, y que por lo tanto no podemos utilizar la ley por encima de la misericordia. El cristiano no debe temer el dar testimonio de la verdad, como Jesús lo hizo ante Pilato, aún a costa de arriesgar su propia vida. Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículos del 28 al 38, donde la palabra de Dios nos dice: llevaron a Jesús de la casa de Caifás al tribunal del gobernador romano. Los judíos no entraron para no quedar impuros, pues ese era un lugar pagano y querían participar en la comida de la Pascua. Entonces Pilato salió fuera donde estaban ellos y les dijo: ¿de qué acusan a este hombre? Le contestaron: si este no fuera un malhechor, no lo habríamos traído ante ti. Pilato les dijo: tómenlo y júzguenlo según su ley. Los judíos contestaron: nosotros no tenemos la facultad para aplicar la pena de muerte. Con esto se iba a cumplir la palabra de Jesús, dando a entender qué tipo de muerte iba a sufrir. Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿viene de ti esa pregunta o repite lo que te han dicho otros de mí? Pilato respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los jefes de los sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús contestó: mi realeza no procede de este mundo. Si fuera rey como los de este mundo, mis guardias habrían luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reinado no es de acá. Pilato le preguntó: ¿entonces tú eres rey? Jesús respondió: tú lo has dicho, yo soy rey. Yo doy testimonio de la verdad y para esto he nacido y he venido al mundo. Todo el que está del lado de la verdad escucha mi voz. Pilato dijo: ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió de nuevo donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro ningún motivo para condenar a este hombre. Palabra de Dios. Podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo, aun en medio de estar arriesgando su propia vida,
fue capaz de hablar con la verdad ante Pilato. De igual manera debe ser el cristiano. El cristiano debe anunciar la verdad y debe aprender a denunciar la injusticia social. Nosotros como iglesia, como dice la palabra de Dios, debemos ser esa sal del mundo, esa luz del mundo, esa sal que le dé ese sabor cristiano a las instituciones en donde estemos y trabajemos, esa luz que ilumine en medio de esa oscuridad en donde estemos, para que podamos dar de esa manera testimonio del amor del Señor. Por lo tanto, la iglesia siempre tendrá que ver con la política, porque es la política la que rige cada una de esas leyes que hacen que la patria, que los gobernantes, que las instituciones sean justas o no. Y es la misión de la iglesia velar por la justicia y por la dignidad de cada uno de sus hijos. Finalizamos esta reflexión del día de hoy con la parábola que lleva por título El ruido de la carreta. Cierta mañana un padre invitó a su hijo a dar un paseo por el bosque. El hijo aceptó con placer. Él se detuvo en una curva y después de un pequeño silencio le preguntó al niño: además del cantar de los pájaros, ¿escuchas alguna cosa más? El niño agudizó sus oídos y algunos segundos después le respondió: padre, estoy escuchando el ruido de una carreta. Eso es, dijo el padre, es una carreta vacía. Preguntó el niño al padre: papá, ¿cómo sabes que es una carreta vacía si aún no la podemos ver? Entonces el padre respondió: es muy fácil saber cuando una carreta está vacía, por causa del ruido. Cuanto más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace. El niño se convirtió en un adulto y hasta allí logró comprender que cuando ve a una persona hablando demasiado, interrumpiendo la conversación de todo el mundo, importunando, presumiendo de lo que tiene, de sentirse prepotente y haciendo menos a los demás, sabe que está escuchando la voz de su padre que le dice: cuanto más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace. Hermanos, la humildad consiste en callar nuestras virtudes y permitirle a los demás descubrirlas. Y recuerden que existen personas tan pobres que lo único que tienen es dinero y que nadie está más vacío que aquel que está lleno de egoísmo. No seamos pues carretas vacías. Oremos. Padre Santo, en esta tarde nos ponemos en tu divina presencia, dándote gracias infinitas, Señor, por tu amor y misericordia, pidiéndote, Padre bendito, que seas capaz, Señor, de poner en medio de todas las instituciones, hermanos de fe, hermanos de valores cristianos, hermanos que sean sal y luz del mundo, que sean, como tú quieres, partícipes de las buenas obras y que puedan contribuir con su granito de arena a la justicia social y a la paz de nuestro país. Te lo pedimos todo en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tú esta de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como una verdadera madre, haz que desde el cielo nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.